Shalom Ubrajá, Shavuot Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 60 del Tratado de Baba Kama. Comenzamos una nueva Mishnah. Dice así: Asholeach et be'era, aquella persona que manda un fuego, Beyad Jaresh Oteve Katan, en manos de un sordo, de un demente o de un menor, Patur, es decir, está exento. ¿Pero está exento de qué? Patur bide Adam. Es decir, aquí el tribunal no le puede culpar de nada. Pero Hayab bide Shamayim. Pero a fin de cuentas, en el cielo es culpable. ¿Qué quiere decir? Él no quemó. Es decir, él le dio una antorcha a un niño pequeño. Bien, el niño pequeño que hizo se fue por ahí, quemó todo. ¿Sí? ¿Qué te va a decir él? Yo no quemé nada. Lo quemó el niño. Ah, no quemaste nada. Es verdad, no quemaste nada. Sí, pero en el Shamayim saben que la culpa, a fin de cuentas, es tuya. Shalach beyat pikeach. Ahora, si le mandó este fuego por manos de una persona que es pikeach, es decir, tiene todas sus facultades, a pikeach hayab, esa persona que recibió la antorcha y se fue y quemó, entonces esa es la persona que es culpable. ¿Por qué? Dice, Shen shaliach lidia verá, yo no puedo hacer un shaliach, un emisario, para que me haga una transgresión para mí. El emisario hace la transgresión por sí mismo. Ejad hevi etaur, vejad hevi etaetzim. Ahora, hay uno que trae el fuego y el otro trae la madera. Amevi etaetzim hayab, el que trajo la madera es el culpable. Es decir, yo tengo un fueguito y viene alguien y coge y le empieza a poner madera encima, ¿qué va a pasar? El fuego va a crecer y se va a descontrolar y va a quemarlo todo. El culpable, ¿quién es el que añadió la madera? Es decir, es al revés. Dice, Ejad, Hevieta Etzim, Ejad, Hevieta Ur. Ahora una persona tiene maderas, las pone ahí. Las maderas por sí solas no van a quemar nada. Viene uno y le echa una chispita dentro. Y eso prende fuego y se quema todo. ¿Quién es el culpable? El que puso la chispita. ¿Sí? Amedí Etaur Hayab. Ahora, uno trajo la madera, otro trajo el fuego, pero nadie hizo ninguna acción para que eso prenda. Ubá, Herbelibá. Ahora, si vino una tercera persona, ¿y qué hizo? Empezó a soplar para que el fuego prenda y se avive. Hamelabeja ya. El que aviva el fuego es el culpable. Ahora, Livtar Ruach, si es el viento el que avivó el fuego, Kulam Peturim, todos están exentos. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Nos dice la Gemara, Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish Mishme de Hizkiya, el nombre de Hizkiya. Los Shanu, esto fue enseñado, que el que manda el fuego por medio de un Jereshote de Catán, que esté exento, Ela Shemasar lo Gajelet. Es decir, si a este niño, o a este demente, o a este sordo, le dio una brasa. La brasa, ¿qué pasa? De por sí está casi apagada, no tiene la fuerza de provocar un incendio, a no ser que se avive la llama. Es decir, Shemasar lo Gajelet, Beliba, esa persona que lo recibió, fue el que avivó el fuego. Abal, Masar lo Shalhevet, pero si le pasó una llama, Hayab, la persona que le entregó esto al Jeresh de Catán, es culpable, porque le dio algo que ya tiene el potencial de quemar. Maitama, Maasab, Kagarmulo. ¿Por qué? Porque sus actos es lo que provocaron ese incendio. Rabbi Yohanan dijo, Afilu, Masarlo Shalhevet, Patur, incluso que le pasó ya algo en llama, está exento de las leyes del hombre. Maitama, ¿cuál es el motivo? Sebatá de Jerez Garmalo. Es decir, aquello que lo tomó el sordo, o el shoteo, o el catán, es lo que provocó el fuego. Es decir, que él lo recibió y lo llevó a otro lugar y quemó, eso es lo que provocó el fuego. Velo, Mehayer, H. Yimsor, lo, Gebaza. Es decir, y no, y no decimos que es culpable por las leyes de los hombres hasta que le dé, además de la llama, le tiene que dar a maderas secas, salta o maderas vacías que prenden bien, chagra, una vela para encender el fuego. Ahora, si le dio todos los elementos para encender, de Hahu, Vadai Maasedire, porque ahí seguro que el hecho de que el otro prendió el fuego, el Jerez, el Shoteo o el Catán, fue provocado porque esa persona que es Piqueach se lo dio a ellos. También nos dijo la Mishnah, Shalach biyat Piqueach a Piqueach hayab. Ahora, si le mandó esta llama por medio de un Piqueach, de una persona que tiene todas sus facultades, ella es culpable. ¿Sí?
Amar Rav Nachman bar Ishak, dijo Rav Nachman bar Ishak, man de Tane, es decir, ¿quién es el que enseñó en la Mishnah este lenguaje que dice Veliba? Lo mishtabesh, es decir, no se equivocó. Veliba, ¿qué es Veliba? Que lo avivó a través de que sopló. Uman de Tane, Veniba, y hay otra versión de esta Mishnah que dice, en lugar de Liba, dice Niba. Niba, ¿qué es? Es el aire que sale por la boca cuando hablamos, incluso que estamos sacando aire o que sacamos, nos soplamos las manos. Todo eso se llama Niba. Lo mishtabesh, entonces tampoco está equivocado. Ahora, mande tan el IVA, lo mishtabesh, ¿por qué decimos que no está equivocado? Dice, porque está escrito, Belabat Esh. Cuando Hashem se apareció a Moshe, en la zarza se le apareció como un Labat Esh, es decir, como una llama de fuego. Entonces, Labá, Libat, ¿sí? Es la misma raíz y está relacionado con el fuego, con el lenguaje del fuego. Uman de Tane Niba, y aquel que enseñó Niba con Nun, lo mishtabesh porque directiva está escrito Bore Niv Sefatayim. Es decir, que creaste el aliento que sale de entre los labios. Es decir, que este Niv, este aliento, está relacionado con los Sefatayim, con el viento que sale por la boca. Ahora, Livta Haruach Kulam Peturim. Pero si fue el viento el que avivó el fuego, todos están exentos. Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una verdad. Liba velivta Haruach. ¿Qué pasa si una persona trata de avivar el fuego y no puede, apenas le da, pero de repente se levanta el viento y aviva el fuego y hace que se extienda el fuego? Im yesh velibuyo, que de le la botá, si hay en la acción del hombre lo suficiente para avivar el fuego, y en el viento en sí solo no hay para avivarlo, sino que lo único que hizo el viento fue ayudar a la acción del hombre, hayab, ahí es culpable el hombre. Veimlad, y si no hay, patur está exento. Emay, digamos que es patur, que está exento, que shembe libuyab, que del labot. Lehebe que Zoré. Dice, ¿por qué vamos a decir esto? Digamos que es el mismo concepto que la prohibición de Shabbat de Zoré. ¿Qué es Zoré? Es aventar. Nosotros sabemos que en Shabbat está prohibido seleccionar. Una de las formas de seleccionar, ¿cuál era? En el trabajo del campo. Cuando había viento, se cogía con una pala, se tiraba al aire los granos que estaban en su cáscara y el viento se llevaba la paja, que es ligera, y caían los granos. Eso se llama Zoré. Entonces Adán, que tira la cosecha al viento para separar entre los granos y la paja, Berruach Mesayato, y el viento lo único que hace es ayudarlo. Entonces, ¿por qué me vas a decir que está transgrediendo la prohibición de Shabbat? A fin de cuentas, él no hizo nada, él solamente tiró y el viento solamente le ayudó. Amarabaye, Ajabemay esquina. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Gon, Sheliba Mitzad Echad, Velibato Arruach Mitzad Ajer. Es decir, que él sopló de un lado y el viento sopló del otro lado y prendió el fuego en contra de él. Raba Amar dijo Raba que Gon, Sheliba Berruach Mesuyah. Es decir, que está soplando cuando hay una brisa común. Es decir, cuando empieza a soplar, no había viento del todo. Ligrom, Ligrom le abarataesh. Velibató a Ruach Berruach Sheena Metsuya. Es decir, cuando él empezó a soplar, apenas había una brisa que no era suficiente para avivar ningún fuego. Y él estaba tratando de avivarlo. Cuando él empezó a avivarlo, libató a Ruach Berruach Sheena Metsuya. De repente empezó a soplar muy fuerte el viento, y ahí sí lo avivó. La visera Amar, que Gon de Zambra Zamure. Estamos aquí, Sharon Afaj Mamash, que no sopló realmente, ¿sí? Sino que Nashaf, Neshifa, Hamima, Kazo, Shenoshef Adam Beyadav. Es decir, que lo único que hizo que fue como soplar, como cuando uno sopla en sus manos para calentarlas, así estaba soplando. Y eso fue lo que avivó el fuego. Es decir, no tenía intención de avivar el fuego, sino que simplemente estaba resoplando.
Rabashi Amar, Rabashi dijo, que Amrinan Zoreh Berruach Mesayato. Cuando dijimos que la prohibición de Shabbat, de aventar, y que el viento lo ayuda, Hanemile Leinian Shabbat, eso fue dicho con respecto a la prohibición de Shabbat, a profanar Shabbat, de Melechet Mahashevet hacia la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah lo que prohibió que es una Melechet Mahashevet, una labor que tiene una intención. Abba, alajá, pero aquí, en cuanto a los daños que uno causa, Grama Bealmahu, es decir, lo que surgió del hecho de que él trató de avivar el fuego, que fue que se quemó toda la ciudad, eso es la consecuencia. Él no tenía esa intención, es un grama. Un grama Benezekim Patur, y las consecuencias, que no son las acciones directas que causan el daño, sino que es una consecuencia de otra acción, el daño, en eso estamos exentos. Otra Mishnah, dice la Mishnah, "Sholeach et be'ira ve'achla etzim o abanim o afar". Una persona que prende un incendio y empieza a consumir los árboles, las piedras, o el polvo, la tierra. Hayab, ahí es culpable, porque dice el versículo, Kitetzesh, cuando salga a fuego, Umatzea, y a su paso, y a su paso va a encontrar espinas, y va a comer y va a consumir montones de espigas, de grano, o acamá, o la cosecha, o el campo entero. Ahí dice Shalem y Shalem Amavir de Tabera. Pagar habrá de pagar el que hizo el fuego, aquello que quemó. Dice la Gemara. Amar Raba, dijo Raba, Lamali de Katab Rahamana Kotzim, Gadish, Kama. ¿Por qué la Torah escribió todas estas cosas? Es decir, y las espinas, y las espigas, y la cosecha, y el campo, Sade. ¿Por qué tanta particularidad? Dice la Gemara, sí dije, los necesito todos. Diga Tabrahamaná Kotzim, si hubiese escrito espinas, Habamina, yo que habría pensado, ¿sí? Que al Serefat Kotzim, cuando se queman las espinas, puede Hayab Rahamana. Ahí es únicamente cuando la Torah se hizo culpable. Shum, de Shechiach Ish Gabaihu. ¿Por qué? Porque ¿qué se suele hacer con las espinas o las malas hierbas en un campo? Se suelen quemar. Y entonces las personas no tienen cuidado de si se queman o no. Ushchiach de Pasha. Por lo tanto, hay que tener en cuenta o hay que considerarlo, se Pasha, es decir, que transgredió algo a través de que las quemó. Abal Gadish, pero un montón de cosecha de grano, de los Shachiach es Gabayu, que no se suele quemar, de los Shachiach de Pasha, y no es habitual que la gente transgreda con ello, o sea, que lo queme a propósito. Emailo habría dicho que no. Por eso la Torah también dice Kotzim o Gadish. Veikat Abraham Gadish, y si hubiese escrito el montón de cosecha, mira, yo que habría pensado, Gadish, Hayab Abraham, que solamente sobre un Gadish, un montón de cosecha, es que la Torah obligó a pagar. Mishum, de Sed Merubahu, porque es una gran pérdida. Abal, Kotzim, pero las espinas, de Sed Muad, que es una pequeña pérdida, es malo, que voy a decir que no. Ahora, continúa la Gemara. Kama, la cosecha, la malí, ¿por qué lo dijo también? Makama begalui, afkol begalui. Es decir, aquello que es la cama es la cosecha, que está a los ojos de todo, es visible. Entonces, todo lo que es visible, ahí la persona es culpable. ¿Para excluir qué? Para excluir algo que está escondido, que se quemó por causa del fuego, ahí la persona estaría exenta de pagar eso. Pregunta la Gemara. Ule Rabbi Yehuda de Mejayer, Anis que Tamun Baesh, hay para la viuda, que también obliga a pagar por los daños que se causan sobre algo que está escondido, que fue dañado por el fuego. Kamá la malí, ¿para qué viene el versículo a decirme la kamá? La cosecha. Continúa la Gemara y dice el rabot para incluir kol vale coma, es decir, todo aquello, todo aquel ser vivo y todos los árboles. Pregunta la Gemara, Rabbanán y los sabios, ¿cómo añaden le rabot vale coma menalehu? ¿De dónde los añaden a los seres vivos? Nafkalehu mi o hakama. Es decir, ellos lo aprenden del uso de la conjunción o uno, u otro, ¿sí? Del hecho que dice o hakama, o mi bayele lejalek.
o viene a dividir, perdón, o a cama. Muy bien. Ah, y entonces la viuda, ¿cómo se arregla con el hecho que dice o uno, o el otro? Dice, oh, mi bayele jalek. ¿Para qué la Torah dijo uno u otro u otro? Para dividir. Es decir, que yo podía haber dicho, ah, tiene que quemar y las espinas, y los granos, y la cosecha, y el campo, todo. Si no quema todo, no tiene que pagar. No. O uno, o el otro, o el otro. Berabanán y los sabios. Lejalek menalehu. ¿De dónde aprenden que se divide si, cada uno por separado? Nafkale, Nafkalehu lo aprende mi o asade. Cuando dice o el campo. Pregunta Gemara. La viuda. Aidi de katab rajamaná o kama o akama katab asade. Es decir, la viuda no necesita explicar esto. ¿Por qué? Porque puesto que ya dijo la Torah o la cosecha, entonces sigue ya con el lenguaje de uno o el otro o el otro o el otro. Es la necesidad del lenguaje que está utilizando la Torah. Continúa entonces la Gemara y explica. Sade el amalí. ¿Para qué dice Sade, el campo? Le atuye para traer lejaja niro vesirseja abanab. Es decir, perdón, decíamos entonces Sade. ¿Para qué trajo la Torah la palabra Sade? Le atuye para incluir lejaje niro vesirseja abanab. Es decir, para aquel que quemó, ¿sí? Un montículo del campo o un surco de lo que está arado o la tierra en sí, ¿sí? Que también eso, por eso es Hayab la persona. Ah, Berichto Rahmaná, Sade. Entonces, que la Torah solamente hubiese escrito Sade, Veloba Ana, y ya no hubiese sido necesario escribir todos los demás. Dice, no, sí, dije, es necesario. Dedícate a Rahmaná, porque si la Torah solamente hubiese escrito Sade, mira, yo que habría pensado, más Sade, es decir, aquello que crece en el campo, eso sí tiene que pagar por quemarlo. Ni de harina no, pero otro tipo de cosas no. ¿Sí? Como por ejemplo las piedras o el suelo. Kamash Malan que no, que también por quemar las piedras o el suelo también tiene que pagar. Amar Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Shemuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan, Empur Anut Baala Olam El Abisman Shareshaim Baolam. Es decir, las desgracias no vienen al mundo más que cuando hay malvados en el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Perdón. Veena Matjila, Veena perdón, Matjelet Ela Minatzadikim Tejila. Y empieza primero por los tzadikim. Sheneemar, como dice el versículo, Kitetse Esh Umatzea Kotzim. Cuando salga fuego y se encuentre con espinas. En Matai Esh Yotze, cuando es que sale el fuego, que es la desgracia de la que estamos hablando. Bismash Kotzim Metzuyin La. Cuando hay espinas, ¿quiénes son las espinas? Son los Reshaim. Ven a Matjelet y empieza por los tzadikim tejilá al principio. ¿Cómo lo sabemos? Shenemar benejal gadish y consumió un gadish, un montón de cosecha. Veajal gadish debería haber dicho. Veajal gadish, lo nemar. No dice y comió un gadish. Ela venejal, nehal gadish kvar. Es decir, que el gadish ya estaba consumido. Muy bien. Tane Rav Yosef, así enseñó Rav Yosef en una veredita. Mairich, creo que significa lo que está escrito en la noche de Makat Bejorot, veatem lotetzeu shmivitach beto boker, vosotros, dice, y vosotros no saldréis por la puerta de vuestras casas hasta la mañana, cuando estaba ocurriendo Makat Bejorot, que van, shenitan reshut, le mashhit, eno, mafkin, ben tzadikim reshaim. ¿Por qué? Porque una vez que Hashem le dio permiso al ángel destructor de salir y matar en Egipto, ahí ya no hace diferencia. Es decir, al que le pille fuera, lo pasa por la espada. Velo Odi, no solamente eso. Ela, Shematzkir min tzadikim tejilá, sino que no solamente eso, sino que va a empezar matando a los tzadikim. Shenemar, como dice el versículo, Veichreti mi meja tzadik verasha. Acabaré de entre ti con el tzadik y con el rasha. ¿A quién menciona primero? Al tzadik. Beji, baje Rav Yosef.
Kulehai Nami Lain Leayin Domin. Dice, Kol Kach, En Asadikim Nachshavim, Lemeum, Kodmim Hem Lepuranut. Dice, ¿y acaso no es suficiente para los Sadikim? Que además cuando hay un castigo son los primeros en cobrar, en pagar. Amar la Valle le dijo a Valle, Tibuta hu le gabayu. En realidad eso es algo bueno para ellos. Porque está escrito que mi penea ra'a neesafa tzadik. Es decir, que por causa del mal que habrá, es recuperado el tzadik. Es decir, que Hashem se lo lleva del mundo para que no llegue a ver esa maldad. Amar Rabiudá, Amar Rab, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, Leolam, en realidad, Yikanes Adam, Bejitob. Cuando vaya a entrar, que entre Bejitob en bien, es decir, cuando todavía es de día. Veyatzar Bejitob, y que salga también cuando ya es de día. Al camino se refiere. Shenemar, como dice el versículo, Beatem lo teseush porque vosotros no salgáis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Dan un rabanán, que nuestros sabios son una verita. Dabar Bair, si hay algo en la ciudad, Canes Ragleja, no te hagas ver fuera de tu casa, quédate dentro. Shenemar, como dice el versículo, Beatem lo teseush vosotros no salgáis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Veomer, y también está dicho, Lech y mi, bo bejadereja, besagor del teja, baadeja. Ve, pueblo mío, y enciérrate, cierra la puerta detrás de ti y no salgas. Adia abordam hasta que pase el enfado. Veomer, y dice el versículo, mi hutz de shakel jerer umejadarim ema. Afuera vas a tropezar con la espada y en el interior con el miedo. Pregunta la cámara, Mayo Veomer, ¿qué quiere decir Veomer? Trae un versículo más para reforzar. Legitema, y si me quieres decir, Hanemile, Balaila, Abal, Bimamalo, que estos versículos me está hablando de la noche, pero no del día. Tashma, ven y escucha. Leja mi, bobe jadreja, usgorda alteja. Ve, pueblo mío, y cierra, entra en tu cuarto y cierra las puertas. Y aquí no hay diferencia entre si es día o si es noche. Legitema, si me quieres decir, Anemile, eso que fue dicho, Eja, Deleka, Ima, Megavai. Es decir, que se bebed babait en Imat Mavet, Bene Amid Haresh. Es decir, eso que hay que encerrarse en la casa. ¿Cuándo es? Cuando afuera está pasando el Malach Mavet, por así decirlo. Abba, alajá, deika ema mi gabay. Pero cuando que shebabay yeshgam ema mi mavet, cuando en la casa también hay miedo por la muerte, kinafik yati bene anshe betzavta bealma. Que sheyotze, cuando sale y se sienta las personas de su equipo en unión, tefe maale, es preferible. Tashma, ven y escucha, mi jus te shakel jerev, majadarim. Afuera te vas a tropezar con la espada y dentro en los cuartos con el temor. ¿Qué nos viene a enseñar? Falgar, a pesar de mejadarim ema mi jus te shakel jerev. A pesar de que afuera, perdona, que dentro vas a tener el pavor, pero afuera está la espada, le dan de para enseñarnos. Falgar de Mejadarim Ema Mihutz Teshakel Jerez. A pesar de que afuera Mejadarim Ema, es decir, de los cuartos van a inspirar pavor. Mihutz van a inspirar pavor hacia afuera. Teshakel Jerez, afuera te vas a tropezar con la espada. Rabba Beidan Ritja. ¿Qué pasó con Rabba? Bisman, Shesholetet, Harbo, Shel Malach Hamavet, el momento en el que estaba el Malach Hamavet castigando y estaba fuerte la espada del Malach Hamavet, Haba Sabar que hacía,
Vaya Sotem Halonot Beto. Él cerraba las ventanas de su casa, las bloqueaba. Y escribe porque dice el versículo, Ki ale mavet bajalonotenu, porque sube la muerte por nuestras ventanas. Dan un rabanán, si nuestros sabios son una verdad. Raab va a ir cuando hay hambre en la ciudad. Pazar, ragleja, es decir, mueve tus piernas a otro lugar donde no haya hambre. Shenemar, como dice el versículo, Vayir Raab Baares, Vayed Abraham Mitzaima la Gusha. Hubo hambre en la tierra y descendió Jacob y descendió Abraham a Egipto para vivir ahí. Veomer, ¿y qué más vas a decir? Imamarnu, Nabo Ha'ir, Vehaerev Ba'ir, Veamatnu Sham. Si vas a decir, ¿sabes que vamos a ir en la noche a la ciudad? Y ahí vamos a morir. Entonces, ¿qué va a decir? Mai Veomer, ¿qué quiere decir Veomer? ¿Qué es lo que me viene a añadir este versículo? Legitema, si lo que me quiere decir que es Lilmod, me apasuk para aprender ese versículo. Es el Abraham, de Abraham mismo. שהעצה ללכת למקום שהם שם רעב, que tomó el consejo de irse a un lugar donde no hay hambruna. Anemile, eso fue dicho, Eja del Leka Safek Nefashot, ahí cuando no hay duda de que alguien está en peligro de muerte. Aval, Eja, pero si hay peligro de muerte, Eja de Ika Safek Nefashot, ahí no tienes que hacer así. Mi pene se sacan Nefashot por causa de un peligro de muerte. Tashma, ven y escucha. Lehu, Benifla, Et Mahane Aram y Yehayenu Nehie. Es decir, ¿de qué nos está hablando? De la Haftará de los 4 Metzraim. Llegó un momento que tenían tanta hambre, ellos tenían lepra, estaban fuera del campamento y la ciudad estaba sitiada. Tenía tanta hambre y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir escondidos, ¿sí? Y aún así, cuando llegaron ahí, se encontraron que el campamento de Aram había desaparecido porque todos habían escapado. Muy bien. Porque dice que ayer cuando Shalom va a ir, cuando hay paz en la ciudad, al Yehalech Betzide de Rahim. No camines por los lados del camino, de que van de Le Shuta, porque puesto que el Malach Hamabe tiene permiso para ir y venir. Mejabe Jabuye Umasge, es decir, no jajlo, de Oleg Betzidim de Rahim, Betzide de Rahim. Es decir, él prefiere ir por los lados del camino. Dan un rabanán en nuestros sabes una verdad de Bar, va a ir. Esto fue dicho en la ciudad. Al y Canes Adam, que la persona no entre Yahid solo, de Beta Knesset, a la casa de reunión que está en las ruinas. Shemalach Amavet Mafkid Sham Kela, porque Malach Amavet lo que hace que es guardar ahí sus objetos. De Hanemile, y esto fue dicho, ¿sí? Eja de lo Karu B Darke. Vejan Emile, y estas palabras fueron dichas, es decir, que Sheen Leikanes Lebet Anichnas, no hace falta entrar a casa del fallecido. Esto fue solamente Rak, She Eka de lo Karu B, perdón, de lo Karu B, Mafkid Sham es decir, ¿qué dijeron nuestros sabios? Dabar Bair, eso que se hace en la ciudad, que si vienen personas, una persona sola, para hacerlo en la casa, que el Malach Mavet Mafkid Sham Kelab, y el Malach Mavet guarda ahí sus objetos. De Hanemile, y esto fue dicho entonces solamente, Eja de lo Karu Be de Rique, de Ritke, Velo Metzilo Bet Esre El Al Sham. ¿Sí? Muy bien. También Rabban enseñó, esto es una verdad.
Malach, Duma, de Malach Amavet, Ha, Leir, va a leer. Y cuando el Malach Amavet viene a la ciudad, el Abim, Mesahakim, los perros empiezan a jugar, a ponerse revoltosos. Esa es una señal de que Eliyahu Naví va a ir. Esa es una ciudad que Eliyahu Naví ya está en la ciudad. Hanemile, ¿de qué estamos hablando aquí? De Led Behu, de que va. Es decir, cuando los perros no tienen entre ellos una hembra. Yatir Rabasi, así preguntó Rabashi. Mai, así, Kame, de Rabbi Isaac Nafja. ¿Qué es este Kame que está sentado? Perdón. Y vino Rab Ami y Rabasi y se sentaron donde estaba Rabbi Isaac Nafja para estudiar. Ma amarle, ¿qué le dijo? Lema, tar, shema'ateta. Es decir, Ejad, Mehen Amar, uno de ellos dijo, Yomar lefanenu, malaja. Vamos a decir lo que tenemos delante, cuál es la laja. Uno dice, es de amarle, uno dice al otro, Lema, Mar, Agarta, cuéntame una agada, Vejad Mishum Ejad, Yomar lefanenu, Mar Divrei Torah. Y así vamos a llegar a formar juntos un Debar Torah. Ataj, abrió la boca Rabbi Yitzhak Nafja, de mitar, agadta, velo shabi, a hablar de agadá, y no lo consiguió, no podía articular palabra. Ataj le memar shema'ateta, velo, velo shabik, velo shabik mar, jofetz, bebor, agada. Muy bien, es decir, esto lo estamos tomando de quién, de la agada. Amarle le dijo, Emshol, Lahem, Mashal, le mandaba Domero, voy a dar un recordatorio de qué se parece esto. Le manda Amar Domé. Ujú. Le Adam a un hombre, Sheyesh los Etenashim, que tiene dos esposas. Ajá Yalda, uno tuvo hijos, de Ajá es de Kená, y la otra es anciana. Y a la edad, si nació mi Meliketet, lo, ve a la, ve, perdón, Miliket Bo, al Lebanot, al Lebanot, Sheyire Atzair, que va a ver el joven. Zekena Melakatatlo Shehorot, la mujer que da luz las va a ver como si fuesen oscuras. Insa Kerach, es decir, que se puede ver un poquito el pelo. ¿Cómo es este Kerach? Zekna Melaketet Lo Shehorot. Una mujer vieja reúne para ella pelos negros. ¿Sí? Insa Karaj, encontró una funda de peluca. Mikan, un Mikan. ¿Sí? Es decir, Shenotar Beli Kol Sheara Lo Shehura Velo Levana. Es decir, se les ve muy reales estos policías. Afahad Mehen, ninguno de ellos. Afahad Mehen, Shenotar Beli Kol Shearea. Muy bien. Amar Rab, Amar Rab Lahen. Le dijo Rab a sus alumnos, a Rabbi Israel Nafka. Mi aji Amar, mi aji Emma, Lejumilta. ¿Acaso yo dije que así van las cosas? De Shavia, Letarbayu. Es decir, los dos estáis en un punto de razón. Ufajetsu bo. Ufajetsu bo. Sheu gam dabar alajá. Que eso también es algo que dice el alajá. Vegam dabar agada. Y también es un lenguaje de agada.
La que tuvo Mer, y dice el versículo, Kitetse es cuando salga fuego y consuma las espigas. Entonces, de aquello que dice, Tetse, que saldrá fuego, ¿qué se entiende? Se entiende, que el fuego sale por sí solo. Shalem Yeshalem, Hamavi de Tabera. Dice la Torah, pagar habrá de pegar el que dañó esta hoguera que se descontroló. Muy bien. Amar Akadosh Baruchu, Ale le Shalom. Dijo Akadosh Baruchu, subid en paz. Et Habe'era She'ibarti. Ese momento, ¿sí? de retrospección que yo os he hecho reflexionar. Ani Hitzati Esh de Sion. Y ahora prendí fuego en Sion. Sheneemar, como dice el versículo, Vayetzet im, perdón, Vayetzet Esh Bezafón, Batojal y Esotea. Y provocas un fuego en el norte y rompe por todo, de todas formas, su Esotea. Amar, Besión, y así también dijo, en Sion, que es Jerusalén, Neemar, Gam, Petijá, etc. Perdón, me he perdido. Ujú. Volvemos un poquito para atrás. Ani Itzeti, es decir, dice, por eso si viene a Kadosh Baruj Hu, dice a Kadosh Baruj Hu, yo prendí fuego, ¿sí? Es Betzion, en Sion, que es Jerusalén. Shemar, como dice el versículo, Veyatzet Esh Betzion Batojal, y prendiste el fuego en Sion y lo consumió. Veemai Atid Livnotai, ¿por qué entonces en el futuro va a ser reconstruida? Le Atid Baesh, en el futuro por fuego. Sheneemar, porque dice el versículo, Vania Yela Homat Esh Katuv Sviv Lejabot Atia Beketubata. Porque ahí justamente se añadió otro Mesheberaj y el Simar. Dice Shenemar Beyatzet Esh Betzion, tú prendiste fuego, yo prendí fuego a Sion y comí sus fundamentos. ¿Y qué te va a responder la Gemara? Dice, no, es un lenguaje negativo. ¿Por qué? Ani eye la Homat Esh, Sabib, Urjabot eye Betoja. ¿Sí? Ahora dice, Petaja Katub Beniske Amón. Empezó el versículo hablando de los daños que causa el dinero. Le sigue Beniske Gufo y termina hablando de los daños que causa con su cuerpo. Lo más leja para decirte, Esho Mishum Hitzar. Es decir, que el fuego de la persona es como si fuese que está tirando flechas. Muy bien, ¿qué más dijimos? Neemar el David. En cuanto a David, cuando estuvo de pie para la guerra contra los filisteos, Veitabe David Bayomar, y tuvo ganas David y dijo, Mi Yashken Imayim, ¿quién me daría de beber agua? Mi Bor Betlehem Asher Beshar, del pozo de Betlehem que está en la puerta de la ciudad. Es decir, todo esto lo explican los sabios en un lenguaje de alusión. Dice, le surgió a David una duda y necesitaba preguntar esta pregunta al Sanedrín que estaba sentado en la puerta de Betlehem. ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער. ¿Qué hicieron? Tres filisteos, de los campeones de los filisteos grandes y fuertes, se levantaron y fueron a Betlehem y trajeron el pozo con ellos. Pregunta la Gemara, Maika mi bayele. Es decir, Mai Hashela Sheitorera Ledor. Es decir, le David. ¿Cuál es esta pregunta que le surgió a David? Amar Rab Nachman, dijo Rabba que fue Rab Nachman que dijo, Tamun Baesh que mi valle le. Es decir, la pregunta fue sobre un objeto que está escondido, ¿cómo es la ley con respecto al fuego? Si se quemó, ¿quién tiene que pagar? O que la viuda, o a lo mejor la pregunta que le surgió a David es lo que dijo la viuda. Perdón, la pregunta cuál fue, este objeto escondido, la alhaja es o como la viuda o como Rabbanan. Pashtule, Mai de Pashtule,
Y entonces vinieron y le respondió el Sanedrín lo que le respondió. No nos cuenta la llamada que le respondieron. Ahora Rabuna, perdón, Amar dijo, Gedeshim di Sheorim de Israel Habu. Es decir, en el lugar, Shushaú David, donde estaba David esperando a las personas, había montones de grano de cebada del pueblo de Israel. De Abu, Mimatre, Pelishtim, Behu. Porque los filisteos, Shayu, Mithabeim, Bahem, se escondían ahí los filisteos. Y por eso está poniendo la pregunta David. David los quería quemar. Entonces, ¿se puede o no se puede? De Kami Bayele. ¿Y cuál es la pregunta? Maule Atzmo Bemamon Javeró. ¿Acaso yo puedo salvarme a mí mismo gastando el dinero de mi compañero? Shalhule le mandaron a responder, Asur, le Atzil Atzmo Bemamon Javeró. Está prohibido. Abal, Ata, pero tú eres rey, Melejata. Melech por es la Sotlo Derech Ben Mojim Beyado. Y el rey puede hacerse su camino y tirar abajo las cosas y nadie le puede reclamar nada. Velabanán, Veiteman Rabba, Barmari, Amru y los sabios, de quienes dicen que fue Rabba Barmari, que dijo que la pregunta que le surgió a David, ¿cuál fue? Gedashim de Seorim de Israel, Habu. Estos montones de cosecha eran del pueblo de Israel, eran de judíos. Ugedeshim de Adashim de Pelishtim, y había montones de lentejas de los filisteos. De Cami Bayele, Lehu. ¿Y cuál fue la pregunta que le vino a David? Maulitol, Gedishim Shel Seorim de Israel, Veliten Lifne Behemto. ¿Acaso yo podría tomar de estos montones de grano del pueblo de Israel y ponerlo delante de los animales? Valmenat le Shalem Gedishim Shel Adashim de Pelishtim, y a condición de que le voy a pagar esos montones de lentejas a los filisteos. Shalhule le mandaron a responder los sabios de Sanedrín. Habol Yashiv Rasha Gezela Yeshalem. Afalpi She Gazalta Meshalem. A pesar de que le robaste a un ladrón, tienes que devolvérselo. ¿Por qué? Porque Rashau, porque eso es un mal comportamiento. Abal, pero Atamelech, pero tú eres el rey. Un melech por es la sotlo de el rey puede abrirse su propio camino, de Mojim y nadie le puede reclamar nada. A la Bishlama le manda a amar, le ajlufe, según el punto de vista que dice que lo que quería era le ajlif seorim de adashim, intercambiar los montones de lentejas por los montones de cebada. Hay no dictiv, eso es lo que está escrito, Hatkra, en un versículo en el Sefer Shamuel, Batei Sham, Helkat Asadeh Melea Dashim. Y aquí que esa parte del campo estaba llena de lentejas. Sí, y está escrito, Hatkra, en otro versículo, Batehi Helkat Asadeh Melea Dashim. Y esa parte del campo estaba llena de lentejas. Ela le manda a Mar, pero para el punto de vista que dice Lemikle, que la pregunta de David que era para saber si podía quemar esos montones de grano. Mai Bayeleu Lejane Trekrai, ¿qué es lo que le importa entonces estos dos versículos? Amar Lejate va a decir, de Habunami que de Shim de Adashim de Israel, porque dentro de esos montones que habían de los filisteos también había montones de lentejas de los judíos. De Habu Mitameru Behu Pelishtim. Ujú. Es decir, que también los estaban utilizando los filisteos. La pregunta es si podía quemar y se iban a quemar también los de los judíos, pero también los de los filisteos, que era su objetivo. Pregunta la cámara. Bishlama le manda a Amar le Mikle, según el punto de vista que dice que era para el tema de quemarlos, ¿se entiende? Hainu, dicti, por eso está escrito, Veyatzev betoch Ajelka Vayatzilea, es decir, que se paró en medio de esa parte del campo y la salvó. Ela le mande a Amar, le ajlufe, pero para aquel que dice que lo que quería intercambiar unos montones por otros. Mai Vaitzilea, ¿qué quiere decir que la salvó? De lo Shabak Leu, le ajlufe. La cabana, ¿cuál es? La intención que es Shelo Natan Lahem Leajlif, que no se le dejó cambiarlas.
Bishlama, Hanetarte, yo entiendo a estos dos, es decir, a Rabuna y Rabanán, mi tema y quienes dicen que era Rabba Barmari, Hainu Dichtiv, Trekrae, por eso está escrito dos veces que los campos tenían lentejas. Ela le mande a Amar, pero para aquel punto de vista que dice Tamun Baesh, Kami Bayele, que lo que quería era saber si podía quemar lo que estaba oculto. Mai Baye Lekrae, ¿para qué necesitas esos dos versículos? Amar Leja te va a decir Tamun Bejada Mehanach, es decir, que uno estaba escondido dentro del otro, Kami Bayele, así es como estaban. Bishlama le manda a Amar, yo entiendo para el punto de vista que dice Hanetarte, estos dos, es decir, si está permitido salvar Atzmo mi mamón javero, salvarme yo con el dinero del otro. Dichtiv, Hainu dichtiv, por eso está escrito, velo abba David le lishtotam. Por eso David no quiso beber esas aguas, o esa respuesta que le dieron. Amar, dijo David, que van de Ica y Sura, puesto que está prohibido. Los Nijali, no me conviene, no quiero, no me apetece hacer así. Él le manda a Amar, pero para aquel que dice Tamun Baesh, Kami Bayele, que lo que viene a preguntar es si algo que está escondido en otra cosa que se quema, ¿cuál es la ley? Migde Gemarahu, de Shalhule, es decir, por un lado, decimos que es lo que se enseñó, que le mandaron a preguntar. Mai lo aba David lishtutam. Entonces, ¿qué quiere decir que David no quiso beber de esas aguas? De lo amrinhu mishmayu, shelo amram mishemam, que no lo dijo en nombre de ellos. Amar, dijo David, Kach mekubalani mi bedino, se Shemuel Ramati. Yo así lo recibí del bedín de Shemuel el Ramati. Kol amoser atzmo lamut al libre Torah en omrim davar alajá mismo. Todo el que se entrega a la muerte por las palabras de Torah no se enseñan palabras de alajá en su nombre. Pregunta la Gemara. Vayasach otam la Hashem. Es decir, el versículo dice, Velo abba lishotam, vayasech otam la. Es decir, Bishlama, yo entiendo, le manda a aquel que dice anetarte. Es decir, si está permitido salvarse a sí mismo con el dinero del otro, o tomar los gadish, los montones de cosecha de cebada, e intercambiarlos por las lentejas. Mishum, de Abar Leshem Shamaim. ¿Por qué? Porque lo hizo todo eso, Leshem Shamaim, por honor al cielo. Él le manda a Amar, pero para aquel que dice Tamun Baesh, ¿cuál es la ley de algo que está escondido? Cuando se quema, Mai, ¿qué quiere decir entonces? Vayasa Jotam Lashem, que las vertió, los hizo en Misuch para Hashem. Responde la Gemara de Amrinhu, Mishma de Gemara. Es decir, que él lo enseñó en nombre de la tradición que él así recibió. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio. Que tengamos todos un excelente día. Shavuot Tov, Mevorach, Hizku, Veimsu.